Comenzamos con la clase 2 de el laboratorio de instrumentación. En esta clase vamos a introducirnos a la parte de controles. O sea, ¿qué significa controlar un sistema? Para ello vamos a estudiar el problema que se muestra a continuación, donde se tiene un tanque. Ese tanque tiene un caudal de entrada, un caudal de salida. Ese caudal de salida es controlado a través de una válvula de resistencia R. Ese tanque tiene una altura H y tiene como características un área transversal y un volumen. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es derivar las ecuaciones que gobiernan el fenómeno, por así decirlo. Entonces, lo primero es que hacemos un balance de masa en el tanque, ¿no? Entonces, ahí tenemos el flujo másico que entra en el tanque menos el flujo másico que sale del tanque es igual a la acumulación o a la variación de la masa con respecto al tiempo. La variación de la masa del tanque con respecto al tiempo. Eso también se le llama, bueno, dependiendo del valor de esa derivada, puede ser que la masa se acumule o que la masa disminuya o sencillamente que no haya acumulación y entonces esa derivada me da cero. Pero bueno, la masa que entra la voy a llamar M sub 0, la masa que sale la voy a llamar M, el flujo másico, perdón, que entra lo voy a llamar M sub 0 punto, el flujo másico de salida lo voy a llamar M sub 1 punto, y bueno, eso, la resta de ellos es igual a la diferencia, a la derivada con respecto al tiempo de la masa. Otra forma de expresar el flujo másico es como la multiplicación de la densidad por el caudal. Es decir, el flujo másico de entrada va a ser igual a la densidad por el caudal de entrada y en contraposición el flujo másico de salida va a ser igual a la densidad por el caudal de salida. Y de nuevo, esta masa que está acá, la masa dentro del tanque, puedo expresarla como la densidad, el producto de la densidad por el volumen. Si yo supongo que estoy trabajando con un fluido incompresible, es decir, cuya densidad no varía en el tiempo, entonces esta densidad puede salir fuera de la derivada y por lo tanto, como es constante, entonces puedo simplificar la densidad. ¿Ok? Una vez que la he sacado fuera de la derivada. Entonces, esta expresión que está acá me está quedando de esta forma. Es decir, la resta de los caudales, caudal de entrada menos caudal de salida, va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo del volumen del tanque. La otra cosa es que el volumen del tanque puedo expresarlo en función del área o del producto del área por la altura, del área de la sección transversal del tanque por la altura. De manera que fíjense, si yo derivo con respecto al tiempo, el volumen, bueno, eso es igual a que derivara con respecto al tiempo el producto de A por H. Como el área no está cambiando con respecto al tiempo, puede salir fuera de la integral. O sea, es una constante en cuanto al tiempo se refiere. Ahora, la altura sí va a variar con respecto al tiempo. Entonces, la derivada del volumen con respecto al tiempo puedo expresarla como el producto del área por la derivada de la altura con respecto al tiempo. Ojo, entonces recuerden que ese dH de t es la variación de la altura sobre el nivel inicial, es la variación de la altura con respecto al tiempo. Entonces, de ahí obtengo la ecuación 1, ¿no? Es caudal de entrada menos caudal de salida va a ser igual al área por la derivada de la altura con respecto al tiempo. Para la válvula, fíjense, el coeficiente R de resistencia de la válvula se va a definir como la altura del tanque entre el caudal de salida, es decir, H entre Q sub 1. Ahora, yo puedo despejar Q sub 1, de esa definición yo puedo despejar Q sub 1 y obtengo esta expresión que está acá. Q sub 1 es igual a H entre R, o la altura entre la resistencia de la válvula, que esa va a ser la ecuación 2.
voy a aplicarle a ambas expresiones o a ambas ecuaciones la transformada de Laplace. Entonces, por ejemplo, a la ecuación 1 le aplico la transformada de Laplace, obtengo esta expresión que está acá, y como estoy interesado en deducir la función de transferencia, entonces fíjense, a la condición inicial le voy a imponer el valor de 0. O sea, eso es lo que se hace a la hora de deducir la ecuación de transferencia. Entonces, la altura en el instante 0 va a valer 0. Fíjense que, no pierdan de vista esto, el HS que uno ve aquí realmente viene de la derivada. O sea, es un cambio de altura en función del tiempo. No es una altura per se, ¿no? O en sí. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en consideración. Entonces, fíjense, de esta expresión y haciendo la condición inicial 0, yo puedo despejar h de s. Recuerden que h de s es el cambio de altura. Entonces, h de s me queda como 1 sobre a por s por q sub 0 de s menos q sub 1 de s. Entonces, fíjense, este valor bueno, de acá, de esta expresión, yo puedo pasar esta resta, la puedo pasar dividiendo hacia el otro lado y obtengo entonces la primera función de transferencia que voy a llamar g sub 1 de s. Fíjense que en g sub 1 de s tengo en el numerador h de s, o sea, el cambio de altura, y en el denominador tengo la resta del caudal de entrada menos el caudal de salida. Y eso va a ser igual a 1 sobre a por s. De manera que tengo la primera función de transferencia. ¿Ok? Fíjense que cuando uno tiene la función de transferencia en el numerador, se entiende que aquí está la salida de la función de transferencia y aquí abajo en el denominador está la entrada de la función de transferencia. Ya lo vamos a ver con más calma, con más detalle. Bien, entonces aquí tengo la primera función de transferencia. Para la segunda ecuación aplico transformada de Laplace igual, entonces obtengo esta expresión que está acá. Voy a pasar dividiendo el valor de hs y entonces obtengo la segunda función de transferencia, que la voy a llamar g sub 2s, que es el caudal de salida q sub 1s entre la variación de la altura h de s. Y eso en magnitud va a ser igual a 1 sobre r. De manera que aquí tengo, fíjense, recuerden, en el numerador tengo el parámetro de salida o la salida y en el denominador tengo la entrada. Entonces, para simular el problema, yo construí este diagrama de bloque. Entonces, fíjense que acá tengo Q sub 0, que sería el caudal de entrada, que es una constante, permanece siempre igual. Fíjense, de acá va a salir Q sub 1, o sea, aquí tengo el caudal de salida Q sub 1. Entonces, en el caudal de salida Q sub 1 se viene por este ramal, y cuando entre acá a ese bloque de suma-resta, voy a obtener de salida de ese bloque Q sub 0s, que está entrando con signo positivo, menos Q sub 1s, que está entrando con signo negativo. Entonces, fíjense, esta sería la entrada de la función de transferencia G sub 1s. ¿Cuál va a ser la salida? Bueno, ya sabemos que, recuerden, la salida de esa función de transferencia es G1. G1, habíamos dicho que era igual a h de s sobre q sub 0 s menos q sub 1 s. Y que eso en magnitud iba a ser igual a 1 sobre AS. A por S. Entonces ahí, fíjense, la salida va a ser H de S. ¿Ok? Entonces aquí tengo la salida va a ser H de S, que es la variación de la altura.
Fíjense que si a mí me interesara graficar la altura total, entonces ¿yo qué hago? Llevo por aquí la variación de la altura y la sumo con la altura inicial. Es decir, a la altura inicial le voy a sumar la variación de la altura. ¿Ok? Eso lo mando a un graficador y ahí sí estoy graficando la altura completa, o sea, el HDT, pues por así decirlo. No solo la variación. Entonces, fíjense, estoy acá, ¿verdad? Si aquí tengo HDS para la segunda función de transferencia sería la entrada. Entonces, entra HDS, pero va a salir Q1DS. ¿Ok? De hecho, fíjense, vamos a verlo, vamos a ver si puedo déjenme ver si puedo ponerlo un poco más grande, más bien, para que lo vean con más detalle. Fíjense, el valor de H1, el valor de la G sub 1DS va a ser HDS sobre Q sub 0 DS menos Q sub 1 DS. Entonces fíjense que aquí, cuando entre en la función de transferencia, cuando entre Q sub 0 menos Q sub 1 DS, es como si aquí entrara Q sub 0 ds menos Q sub 1 ds. Este término, fíjense, se va a multiplicar adentro y entonces se va a simplificar con el denominador, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que queda en la salida? Bueno, va a quedar HDS. ¿Ok? Eso es lo que está pasando aquí en esta función de transferencia. De la misma forma, en esta otra función de transferencia, fíjense, en esta función de transferencia tengo HDS sobre Q sub 1. Disculpen, aquí lo estoy poniendo mal. En esta función de transferencia tengo Q sub 1 ds entre h ds. Eso es lo que está en la función de transferencia. ¿Qué pasa? Que cuando aquí entre HDS, se va a simplificar este HDS con este HDS y va a salir Q sub 1 ds. O sea, lo pueden ver de esa forma también. ¿Ok? Bien, entonces yo voy a utilizar ese diagrama de bloque para simular el fenómeno o el problema en este caso. Entonces voy a utilizar estos valores. Q sub 0 lo tomé como 0,05 metros cúbicos por segundo. El área de la sección transversal del cable del tanque, disculpen, sería 0,785 metros cuadrados. La altura inicial la tomé como 1 metro. La altura tope, o sea, porque aquí quiero ver en qué momento la altura del tanque rebasa la altura tope. Entonces la altura tope la tomé como 2 metros y fíjense, coloqué el parámetro R, que es la resistencia de la válvula, la coloqué muy grande. Cuando uno coloca el parámetro R muy grande, por definición lo que está haciendo es cerrando la válvula. ¿Ok? Entonces, estoy estudiando qué pasa cuando se cierra la válvula. Entonces, fíjense que tengo mi diagrama de bloques. Fíjense que aquí tengo Q sub 0, o sea, por aquí está entrando Q sub 0, por aquí está saliendo Q sub 1 como respuesta del sistema. Entonces fíjense que Q sub 1 viene por aquí, viene por acá. Por aquí entra Q sub 1, se restan, es decir, Q sub 0 entra como positivo, Q sub 1 entra como negativo, de manera que aquí tengo Q sub 0 menos Q sub 1. Entonces, de acá la salida es HDS, que es la variación de la altura, y la salida de la segunda, recuerden que esta era la primera función de transferencia, esta es la segunda función de transferencia. La salida de la segunda función de transferencia es Q sub 1. Recuerden que HDS
es la variación de altura, la multiplico, perdón, disculpen, la sumo con h sub 0, que es la altura inicial. Aquí lo que puse fue una función escalón para ver el tope. O sea, aquí estoy graficando la altura tope, que sería esto, fíjense, esta línea punteada sería la altura tope. ¿Ok? Fíjense que en efecto la respuesta parte de la altura inicial y entonces, bueno, va variando. Tiene lógica, fíjense, si yo en el problema del tanque yo cierro la válvula de salida y sigue entrando un caudal Q sub 0, o sea, tengo todavía un caudal de entrada, entonces obviamente el nivel del agua va a subir, va a ir subiendo. Entonces fíjense que el nivel del agua va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega un momento donde se encuentra con el tope, es decir, que más o menos aproximadamente algo así como en 15 segundos, más o menos, ¿no? La altura del tanque rebasa el tope. ¿Ok? Ahora fíjense, estoy haciendo la misma simulación, pero esta vez estoy utilizando la válvula abierta. Fíjense que el R, en este caso lo puse muy pequeño. O sea que básicamente lo que estoy diciendo es que dejé la válvula abierta. Entonces fíjense que la altura, lo que estoy graficando acá, la altura permanece invariable, o sea, la altura permanece constante. Entonces la pregunta es ¿por qué? O sea, yo, por ejemplo, cuando hice esa simulación, me pareció extraño. O sea, yo hubiese esperado que la altura hubiese variado un poquito y hubiese llegado a un valor constante. O sea, por ejemplo, hubiese disminuido, hubiese subido, pero luego llegara a un valor constante y se mantuviera ahí. Pues resulta que no. O sea, estos sistemas son los que se llaman sistemas autorregulables. Pero de todas formas, fíjense, vamos a ver que las ecuaciones me dicen eso que está ahí, me pronostican ese comportamiento. Entonces fíjense que, por ejemplo, fíjense que aquí tengo, o sea, estoy recordándome de las ecuaciones resultantes de la transformada de Laplace, ¿no? Entonces yo tenía, cuando saqué la transformada de Laplace, tenía una ecuación que era así: h de s es igual a 1 sobre a por s por la resta de q sub 1s menos q sub 0s. Y la otra ecuación, de la ecuación 2, tenía este resultado: q sub 1s es igual a h de s entre r. Entonces fíjense, si yo introduzco este valor aquí y luego despejo h de s, entonces voy a obtener esta ecuación. O sea, voy a obtener una ecuación que dice h de s es igual a r sobre a por r por s más 1, todo eso multiplicado por el caudal de entrada q sub 0s. Entonces fíjense, si r tiende a 0, aquí abajo tengo este término, va a ser 0, pero estoy sumándole 1, es decir, que en el denominador me va a quedar un 1, pero en el denominador me va a quedar un 1, pero en el numerador me va a quedar un 0. Entonces, todo ese término completo, o sea, todo este término, va a tender a 0. Es decir, que aunque tenga un caudal de entrada Q sub 0, la variación de la altura va a ser 0. Por lo tanto, la altura se va a mantener constante. Si la variación de altura es 0, la altura se va a mantener constante. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, todo este término va a valer 0 y por lo tanto h de s va a valer 0. Eso es lo que estoy diciendo aquí abajo. Fíjense, dice, si la válvula está abierta, entonces R tiende a 0. Por lo tanto, de la ecuación anterior, voy a llegar a la conclusión de que h de s tiende a 0. Es decir, la variación de nivel es 0. Y eso es lo que estoy viendo. Fíjense en este gráfico. O sea, estoy viendo que la variación de nivel es 0. O sea, que tiene total lógica. Y la otra cosa es que me doy cuenta, fíjense, que de esta expresión que está acá, si yo paso el Q sub 0s dividiendo para este lado, entonces obtengo esta expresión que también es una función de transferencia. Fíjense que en ese caso la salida sería la altura y la entrada sería el caudal de entrada. A esa función de transferencia la voy a llamar G sub 3.
Y bueno, tiene esta expresión que está acá, que es fíjense, eso se conoce como un sistema de primer orden. Es decir, este tanque es un sistema de primer orden y tiene esta estructura genérica, ¿no? Es decir, tiene una constante en el numerador sobre una constante de tiempo que llamamos tau multiplicada por s más 1. O sea, esta es la estructura genérica de un sistema de primer orden. De manera que el tanque es un sistema de primer orden. Hice la simulación, fíjense que en este caso no necesito un sistema de retroalimentación, sino que sencillamente Q sub 0, voy a ponerlo un poquito más grande, Q sub 0 entra en la función de transferencia G3. Fíjense que de ahí, ¿qué es lo que va a salir? Recuerden que esto era, o sea, esta función de transferencia, recuerden que era h de s sobre Q sub 0 de S. Si entra Q sub 0, o sea, esta función de transferencia entra Q sub 0, este Q sub 0 se va a ir con el que entra y ahí va a salir H de S. ¿Ok? Ese H de S, recuerden que es la variación de la altura. Entonces, para graficar la altura completa, tengo que sumarle H sub 0. Que lo hago aquí en este bloque de suma. Entonces acá sí estoy obteniendo la altura completa, pues, ¿no? O sea, la altura total, podríamos decirlo. Entonces, de nuevo, para graficar el tope, aquí sencillamente introduje una función escalón. Este es el h del tope. Superpongo ambas señales mediante un mezclador y entonces obtengo esta gráfica que está acá, ¿no? O sea que fíjense que el nivel va subiendo. O sea, esto fue para una válvula, fíjense, aquí me equivoqué, disculpen. Esto no es para una válvula abierta, esto es para una válvula cerrada. O sea, aquí usé R igual 1000 y es una válvula cerrada. O sea, está el comportamiento de una válvula cerrada. Pero se dan cuenta que es exactamente igual al comportamiento que logré con las funciones de transferencia anteriores, pues. Ok, ahora lo que quiero que tengan en mente es que la función de transferencia no es un ente aislado. O sea, no es que yo agarré y despejé una ecuación y ahora tengo entonces un parámetro de salida entre un parámetro de entrada y ahí tengo la función de transferencia. Realmente la función de transferencia me va a servir a la hora de controlar el sistema. Entonces tengo que pensarla para ejecutar acciones de control. Entonces, antes que nada, fíjense, supongamos que yo quiero controlar este problema, este fenómeno de un tanque que tiene un caudal de entrada y un caudal de salida. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir o identificar cuál es la variable que voy a controlar, es decir, la variable controlada. Entonces, la variable controlada, por ejemplo, es la altura. O sea, yo quiero controlar la altura del tanque, que la altura del tanque esté siempre cerca o sobre un valor deseado. Entonces, la variable controlada en este caso sería la altura del tanque, pero para yo controlar esa variable, primero tengo que medir la altura, o sea, tengo que medir este parámetro. ¿Cómo lo hago? Mediante un medidor, mediante un sensor que mida la altura. Entonces, ese sensor se va a comunicar con un controlador, que básicamente es una computadora. Ese controlador contrasta la altura medida con una referencia o con un valor de referencia que también en inglés se llama set point, que es el valor al que yo deseo que esté la altura, y dependiendo de esa comprobación, dependiendo del error que surja de ahí, entonces él se comunica con una válvula de control, que en este caso, fíjense, la válvula de control está instalada en la salida del tanque. Por lo tanto, la variable manipulada va a ser en este caso, o sea, en ese dibujo que estamos viendo, el caudal de salida, Q sub 1. Y Q sub 0 se convierte en una perturbación. ¿Ok? Entonces yo necesito, fíjense, si yo quisiera implementar ese esquema de control, yo necesito una función de transferencia tal que arriba en el numerador esté la variable controlada y en el denominador esté la variable manipulada.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo pudiera hacer yo el control del tanque? Pudiera hacerlo de dos formas. En el caso 1, fíjense, estaría la variable manipulada, sería Q sub 1, es decir, estaría abriendo y cerrando la válvula de control que controla la salida del tanque, y la variable controlada sería la altura. En ese caso, fíjense, me conviene tener esta función de transferencia que está acá. O sea, me conviene tener la G sub 1, donde arriba tengo, fíjense, en el numerador tengo la variable controlada, y abajo, aunque no está sola, aparece la variable manipulada, que es Q sub 1. Entonces pudiera usar esta función de transferencia a la hora de ejercer este esquema de control. También podría utilizar, por ejemplo, controlar el tanque, esta vez controlando el caudal de entrada, es decir, instalando la válvula de control en el caudal de entrada. Entonces, en ese caso, fíjense, la variable manipulada sería Q sub 0, y la variable controlada, obviamente, va a ser la altura del tanque. Entonces, en ese caso, a la hora de ejecutar o de aplicar el esquema 2 de control, me serviría esa función de transferencia, la G sub 3, donde tengo la variable controlada en el numerador y la variable manipulada en el denominador. Entonces, básicamente, un lazo de control en forma genérica se ve de esta forma. Fíjense que lo primero es que aquí tengo el set point. Lo podemos ver aquí en RDS. RDS es la señal de referencia o punto de ajuste, que en inglés se le llama set point. Vamos a suponer que acá está la respuesta, o sea, la variable de salida de la planta. Entonces, fíjense, aquí está YDS. Entonces, ¿quién es el error? Bueno, el error es la resta del set point, ¿verdad? De RDS menos YDS, que es la respuesta del sistema. Entonces, ahí calculo el error. O sea, aquí tengo la señal de error, EDS. La señal de error va a entrar en el controlador. Fíjense, esta cajita que está acá es el controlador. Ahí le ponemos PID porque uno de los tipos de control más utilizados es un PID, que eso es el PID lo vamos a ver dentro de poco, en unas láminas más adelante. Básicamente, ese controlador tiene tres componentes: una componente proporcional, una componente integral y una componente derivativa. Por eso se le llama PID. Entonces, en el controlador, fíjense, el controlador trabaja con el error del sistema. Él se alimenta con el error, hace ciertas operaciones con el error y entonces tiene una señal de salida, que en este caso va a ser esta MDS. Entonces, MDS es la señal de salida del controlador. Pudiera haber en el sistema perturbaciones, una señal de perturbación, que la vamos a llamar DS, y al sumar esas dos señales, entonces obtengo la señal de la entrada en la planta, que es la variable controlada, podríamos decirlo. O sea, el UDS es la variable controlada. Entra en la planta y entonces voy a obtener la señal de salida, que es la variable controlada. O sea, esta es como la forma genérica cómo actúan los sistemas de control. Entonces, fíjense, yo voy a implementar, por ejemplo, en el caso 1 voy a implementar el control. ¿Cómo lo haría? Bueno, ahí tienen el diagrama de bloque. Entonces, lo primero es, aquí tengo mi señal de referencia o mi set point. Entonces, recuerden que aquí viene la variable controlada. Por aquí está la variable controlada, que en este caso va a ser la altura del tanque. Entonces, al h de referencia o a la altura de referencia le resto la variable controlada, que es la altura del tanque. Entonces voy a obtener el error. El error entra o alimenta al controlador. El controlador va a tener su propia función de transferencia, ya la vamos a ver a continuación, y de ahí va a salir la variable manipulada o la variable de salida del controlador. En este caso va a ser Q sub 1, porque fíjense que yo lo que estoy haciendo es variando el caudal de salida, o sea, variando Q sub 1. Entonces el controlador, bueno, él le va a decir a la válvula de salida, cierra o abre,
de manera que el Q sub 1 aumente o disminuye. Entonces, en este caso en particular, tenemos, o sea, un Q sub 0 porque tengo una señal de perturbación. Entonces, ahí sencillamente voy a restarle a Q sub 0 el Q sub 1 y entonces tengo la variable manipulada, que es la entrada en la planta, en la función de transferencia de la planta. Entonces, bueno, sencillamente, fíjense, recuerden, ahí está entrando Q sub 0 menos Q sub 1. Entonces, Q sub 0 menos Q sub 1 se simplifica con Q sub 0 menos Q sub 1 en el denominador. O sea, cuando entra, quiero decir, multiplica, va a multiplicar, Q sub 0 menos Q sub 1 va a multiplicar el término HDS entre Q sub 0S menos Q sub 1S. Luego se simplifican, Q sub 0 menos Q sub 1 se simplifica con Q sub 0 menos Q sub 1 y voy a obtener la señal de salida o la variable controlada H. Recuerden, esa H no la confundan, eso es HDS, es la variación de la altura. Entonces, la variación de la altura la llevo por aquí, la sumo con la altura inicial y obtengo la altura total. Ahí sí tengo la altura del tanque. ¿Ok? Esa es la forma, fíjense, esa sería la forma de implementar el control en el esquema 1, por así decirlo. Entonces, fíjense que ahí estaría haciendo uso de esta función de transferencia, que es la G sub 1. Ahora, si me decido por el caso 2, por aplicar el esquema 2 de controles, entonces fíjense que en el esquema 2 lo que estoy variando es el caudal de entrada. Lo pueden ver aquí en esta imagen. Lo que estoy variando es el caudal de entrada. La válvula de control está en el caudal de entrada. Entonces, de nuevo, fíjense, tengo el mismo sistema de control, pero esta vez con algunas diferencias porque, bueno, voy a utilizar esta función de transferencia que es G sub 3. Fíjense que ahí no necesito, digamos, no me queda Q sub 0 como una perturbación, sino que me queda Q sub 0 como una entrada. Entonces aquí ya no tengo esta parte de la perturbación, no la tengo. Entonces fíjense que tengo el error, que es la entrada al controlador, la salida del controlador es la variable manipulada, Q sub 0. Q sub 0 va a entrar multiplicando en la función de transferencia G3. Este Q sub 0 se me simplifica con este Q sub 0. Obtengo como salida la variable controlada, que es la variación de la altura HDS. Ya sabemos que la variación de la altura la puedo llevar acá, la sumo con la altura inicial y obtengo en el graficador la altura total, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a simular cómo es el comportamiento, o sea, cómo logro... Bueno, disculpen, antes de simular tengo que explicarles cómo funciona el control PID. Entonces, en este caso, déjenme un momentico quitar esto de aquí. En este caso, fíjense, ahí tengo el controlador PID detallado, ¿no? Fíjense, esto que está acá sería el controlador, todo esto. Entonces, como pueden ver, tengo una componente proporcional, una componente integral y una componente derivativa. ¿En qué consiste la componente proporcional? Como lo pueden ver ahí, fíjense, el controlador siempre se alimenta del error. Entonces, la componente proporcional, ¿qué está haciendo? Está tomando el error y lo está multiplicando por una constante K sub P, que es la constante proporcional. En la componente integral, que es la segunda de arriba hacia abajo, fíjense, ¿qué es lo que está haciendo el controlador? Está integrando todo el error con respecto al tiempo. Lo está integrando desde el instante cero que arrancó el sistema hasta el tiempo t, que es el tiempo actual. Entonces está integrando todo el error y lo está multiplicando por una constante K sub i, que es la constante integral. Y en la última componente, que es la componente derivativa, está derivando el error con respecto al tiempo y lo está multiplicando por su respectiva K sub d, que es la componente derivativa. ¿Ok? Entonces, ¿por qué
ahora vamos a explicar el porqué de cada una de esas componentes. O sea, por qué una componente proporcional o qué es lo que hace la componente proporcional, qué es lo que hace la componente integral y la derivativa. Y luego, fíjense, todo eso es lo que nosotros llamamos PID, o sea, la cajita PID. De ahí entra el error, entra la señal de error y sale la variable manipulada, que en este caso la llamamos UDT. ¿Ok? Entonces aquí tienen, fíjense, aquí abajo está, esta sería la respuesta del controlador, la respuesta a la salida del controlador en función del tiempo, es decir, esto es la variable manipulada en función del tiempo. Si le aplico Laplace a todo eso que está ahí, entonces obtengo la función, la función de transferencia del controlador en el dominio de Laplace. O sea, tengo la función de transferencia del controlador. Entonces pueden ver, fíjense que ahí sencillamente tengo un K sub P, tengo, cuando multiplique K sub P por todo este término, voy a obtener un K sub I multiplicado por 1 sobre S, no pierdan de vista eso, ¿no? Fíjense que ahí está, K sub I está multiplicado por 1 sobre S porque cuando se le aplica la transformada de Laplace de la integral es 1 sobre S. Y K sub P por tau sub D me va a dar una K sub D multiplicada por S. Entonces, básicamente, bueno, ¿qué es el error? El error es el valor deseado de la variable, de la respuesta, el valor deseado de la respuesta menos el valor de la respuesta actual en el tiempo t. Entonces, fíjense lo que le está diciendo acá. Le dice, bueno, mira, la componente proporcional se está encargando de la situación actual. Ya vamos a ver cómo es eso. La componente integral se está encargando del pasado, está tomando en consideración el pasado. Y la componente derivativa está tratando de predecir el futuro. Bien, entonces fíjense en este gráfico. En este gráfico tengo la línea roja, que es el valor deseado de la respuesta del sistema o set point. O sea, ese es mi valor deseado, mi set point. Y en la línea azul está el comportamiento del sistema. O sea, cómo se ha comportado el sistema desde que arrancó en el tiempo cero hasta el tiempo actual t. Entonces vemos que esta diferencia, fíjense, esta diferencia que está acá. Disculpen que no dibujé bien la línea. O sea, esta diferencia que está acá es el error. Bueno, es el error en el tiempo t, es el error actual. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que hace cada componente en ese error. O sea, qué es lo que trata de ejecutar cada componente del PID. Entonces, lo primero, fíjense, aquí estamos analizando la componente proporcional. Entonces, ¿qué es lo que hace la componente proporcional? La componente proporcional agarra este error y lo multiplica por un K sub P. O sea, por una constante. Entonces, básicamente, él está tratando de agarrar e impulsar este punto que está acá, lo está tratando de llevar hasta el set point. Es decir, fíjense, esto es interesante. Uno puede hacer la analogía entre cada una de las componentes del controlador PID y un sistema masa resorte amortiguador. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense que acá, por ejemplo, en la componente proporcional, ¿qué tengo? Tengo una constante por un error. Eso es análogo al comportamiento de un resorte cuando multiplicamos la K de resorte por el delta de resorte. Solo que en este caso, en vez del delta, estoy usando el error en función del tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso, lo que está haciendo la componente proporcional es tratando de hacer como un efecto resorte y empujando el punto en su situación actual o el sistema en su situación actual a que se comporte como lo dice el set point, como lo dice el valor deseado. Claro, ese efecto de resortera a veces
digamos, no se mide, y entonces lo que hace es que el sistema se pase para acá arriba. Pero eso me lo va a prevenir, eso que está ahí lo va a tratar de evitar el resto de las componentes. Ya vamos a ver cómo. Entonces, fíjense, podríamos decir que la componente proporcional se comporta como si fuera una especie de resorte. O sea, está tratando de impulsar el sistema, acercarlo hacia el set point. Ahora, desde el punto de vista de la integral, fíjense, ¿qué es lo que hace la integral del error? La integral del error está calculando esa área gris que está ahí, o sea, todo el error que ha cometido el sistema desde que arrancó hasta el tiempo actual. Entonces, básicamente, fíjense, eso es también como si fuera una especie de fuerza, pero una fuerza distribuida. Entonces, al multiplicar, ¿qué es lo que hace la componente integral? Multiplica ese error que viene de la integral o esa área gris que viene de la integral, la multiplica por una constante integral. Y uno pudiera decir que esa componente es análoga a la masa en un sistema masa resorte amortiguador. Es decir, es como una especie de inercia, ¿no? O sea, decirle, bueno, como has cometido todo ese error que está ahí, vamos a aplicar una segunda corrección, que es la corrección integral. Por eso se dice que la componente integral del controlador se está encargando de todo lo que ocurrió en el pasado. O sea, está trabajando con el error que el sistema, el error en el que el sistema incurrió en el pasado, desde el tiempo cero. Y fíjense, esto es interesante, ¿no? Fíjense en la parte de la derivada. Aquí yo estoy analizando el error un instante t más dt, t menos dt, o sea, un instante anterior, pero muy cercano al instante t. Es decir, fíjense, esto que está acá es el error actual. Este es el error en el instante t. Pero este, que está acá, es el error un instante anterior, es decir, en t menos dt. Si yo resto, bueno, disculpen, la derivada, básicamente la derivada del error con respecto al tiempo, bueno, es la resta del error actual, o sea, de E sub t menos el error en el tiempo t más dt. T menos dt, disculpen. Pero si se dan cuenta, este error es menor que este error. O sea, que esta derivada que está acá tiene signo negativo. Entonces, fíjense. Vamos acá. Eso es lo que está haciendo la componente derivativa. La componente derivativa saca la integral, deriva con respecto al tiempo del error actual y lo multiplica por la constante k sub d, por la componente derivativa. Pero resulta que esa derivada que está ahí es negativa. Es decir, que lo que está haciendo es disminuyendo la respuesta del controlador, o sea, la reacción de la variable sobre la variable manipulada. O sea, está reduciendo, está tratando de controlar o de disminuir la respuesta de estas dos componentes, la está disminuyendo en magnitud. O sea, básicamente está funcionando como una especie de amortiguador, es decir, está digamos, liberando energía del sistema. O sea, para que la corrección hecha por la componente proporcional y por la componente integral no sea exagerada. Básicamente eso es lo que está haciendo la componente derivativa. Entonces, de nuevo, regresamos, por ejemplo, a mi caso 1 o a mi esquema 1 de control. Entonces yo ahora voy a simular el sistema con mi diagrama de bloque en el XCOS y voy a ver cómo trabajar con este PID que está acá. Y entonces aquí lo tengo, ¿no? Fíjense, este es el esquema 1. O sea, estoy controlando mi variable manipulada es Q sub 1. Voy a utilizar estos datos que están acá. Fíjense, esta área, tomé como área 10 metros cuadrados, la H sub 0,1 es 1 metro,
El H de referencia, recuerden que el H de referencia es el set point. O sea, yo quiero que la altura la altura de mi sistema tienda a esa altura de referencia. Y tengo aquí el Q sub 0, que es el caudal de entrada. Entonces, déjeme poner esto un poco más grande. Fíjense que ahí tengo mi diagrama de bloque. Aquí tengo, fíjense, esto es el controlador PID. Fíjense que aquí está, esto que está acá es la componente K sub P. La componente proporcional. Esta que está acá es la integral, la componente, perdón, disculpen, la constante integral. Fíjense que está multiplicada por 1 sobre S, que es la función de transferencia de la integral. Y aquí abajo tengo la componente, la constante derivativa, que está multiplicada por la derivada con respecto al tiempo de U. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo es hallar estas constantes para que el sistema tienda a mi H de referencia lo más suave posible y lo más rápido posible. Entonces, tengo que ir, eso, digamos, hallar estas constantes se hacen por ensayo y error, ¿no? O sea, uno va proponiendo una constante, si uno pone el valor de una constante, simula y entonces ve cómo es el comportamiento y la va cambiando. A eso se le llama sintonizar el controlador. O sea, es el proceso de sintonización del controlador. Entonces, fíjense, de acá, recuerden, por ejemplo, de esta variable manipulada, o sea, del controlador, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir Q sub 1, que es la variable manipulada. O sea, es la variable que yo estoy manipulando. Recuerden, aquí va a entrar el error. Ya vamos a ver quién entra aquí. Q sub 1, fíjense, lo voy a meter aquí en un signo negativo, con signo negativo. Y voy a poner Q sub 0 con signo positivo. Entonces, ¿qué es lo que sale de aquí? Q sub 0 menos Q sub 1. Se introduce en la función de transferencia. ¿Y qué es lo que va a salir de la función de transferencia? Va a salir H de S. O sea, va a salir la variación de altura. Entonces, recuerden, bueno, por un lado me llevo H de S por aquí, me llevo H de S por aquí, de manera que aquí está H de S. Lo voy a H de referencia, o sea, al set point le voy a restar H de S, que es la respuesta del sistema, que es la variable controlada. Entonces eso me va a dar el error. Y entonces, bueno, alimento el controlador, vuelvo otra vez a alimentar el ciclo cerrado. Ahora, por otro lado, fíjense, por aquí me llevo HDS. Recuerden que HDS es la variación de la altura. Ah, ok, pero entonces HDS le voy a sumar H sub 0. Entonces aquí obtengo el H total. Voy a comparar el H total con el H de referencia y grafico. O sea, grafico con el mezclador, grafico ambas señales. Entonces aquí tengo, fíjense, la respuesta de la variable controlada. Aquí tengo cómo se está comportando la altura total en función del tiempo. Entonces, fíjense que aquí tengo el H de referencia, es la línea sólida, ¿no? Bueno, la línea sólida en negro, disculpen. Y la variable, la respuesta del sistema o la variable controlada es la línea en verde. Entonces, por ejemplo, con el K sub P, con solo K sub P igual 1, solo K sub P, fíjense que el comportamiento no es satisfactorio, ¿no? Porque la altura va subiendo, pero nunca se queda cerca del H de referencia. Entonces ahora, fíjense, yo agarré, puse K sub P igual 2.1, K sub I igual 0.1 y logré un comportamiento más o menos cercano a lo deseable. Sin embargo, no es tan deseable como yo quisiera, ¿no? Porque fíjense, ya han pasado algo así como 30 segundos y todavía no he tendido el valor de referencia. Y realmente uno se da cuenta que cuando empieza a variar esto es como muy sensible, o sea, el sistema es muy sensible. No tiende al valor de referencia. Entonces, voy a simular el otro esquema de control, que sería el esquema 2. Fíjense que en este caso, la variable controlada es Q sub 0. Lo pueden ver aquí.
la variable controlada es Q sub 0, entonces, bueno, voy a sintonizar el controlador para este esquema de control. Entonces, fíjense, aquí tengo de nuevo mi diagrama de bloque. Aquí tengo mi controlador. O sea, este es el PID. Yo empecé a sintonizar y hallé que con esa K sub I era suficiente. O sea, que no necesitaba poner nada en la parte integral ni nada en la parte derivativa. Sin embargo, incluso, bueno, es cuestión de hacer la sintonía. O sea, cada quien es una respuesta particular de cada quien. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que va a salir de aquí? Recuerden, ¿quién era la variable manipulada? La variable manipulada es Q0. De aquí va a salir la variable manipulada, Q sub 0. Entonces, va a entrar en la función de transferencia de la planta y va a salir ¿quién? La variable controlada. Va a salir HDS. Entonces, bueno, ya yo sé que si me llevo por aquí HDS, puedo calcular el error aquí en la entrada, ¿verdad? O sea, el H de referencia, le resto la variable controlada, que es la respuesta del sistema, obtengo el error. Por otro lado, si me llevo HDS por aquí y le sumo H sub 0, puedo tener la altura total. Y a la altura total le voy a sumar la altura, es decir, voy a graficar, disculpen, no es que voy a sumar, voy a superponer en la gráfica el set point con la altura total para ver si el comportamiento tiende al set point. Con los mismos datos anteriores. Yo no he cambiado ahí los datos de área, de altura. Sí, tuve que poner, por ejemplo, el valor de R que anteriormente no lo necesitaba. Y fíjense cómo me da la respuesta. O sea, esta respuesta es mucho mejor que en el esquema. El esquema 2 me responde mejor que el esquema 1, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cuando pongo K sub P igual a 1, miren el comportamiento del sistema. El sistema tiende al set point, a la altura de referencia. Claro, todavía tengo, fíjense, un error considerable en estado estable. Entonces voy a aumentar el K sub P y fíjense, con el K sub P igual a 2, en efecto, está disminuyendo el error. O sea que de repente yo pudiese probar 2.005, entonces claro, no me interesa tampoco que se vaya por encima. Pudiese probar con K sub I, pero yo recuerdo que creo que probé y esa fue la mejor opción. O sea, pudiera ponerle un valor a K sub I, pudiera ponerle un valor a K sub D. Y entonces ir viendo, me interesa que este error sea lo más pequeño posible. O sea, esta diferencia tienda a 0. ¿Ok? Entonces, lo que me estoy dando cuenta cuando comparo los dos esquemas, fíjense, no es igual, ¿no? El esquema 1 y este es el esquema 2, y me doy cuenta que en el esquema 2 es más fácil, el sistema es más fácil de controlar. O sea, la respuesta del sistema es como más suave, es progresiva. En cambio, la respuesta del sistema 1, a la hora de tratar de controlarlo, es más sensible, o sea, se dispara hacia arriba o se dispara hacia un lado. Entonces, fíjense que en este caso yo preferiría el esquema 2 como esquema de control. Bien, aquí quiero hacerle una indicación, una aclaratoria. Fíjense, nosotros hasta ahora siempre hemos agarrado una cajita y ponemos ahí PID. O sea, el controlador lo estamos simulando como una sola cajita. Pero en la realidad o en la práctica, realmente ahí están actuando varios procedimientos. No es solo el controlador, sino que tengo, por ejemplo, por ejemplo, tengo realmente un controlador, pero ese controlador va a alimentar, o sea, del controlador va a salir una señal a un motor. Y ese motor está conectado a su vez a un motorreductor, o sea, una caja, por ejemplo. Y esa caja me va a mover la válvula y entonces fíjense todos los procesos que están metidos dentro del controlador. O sea, para mí el controlador, lo que yo llamo PID, estaría dentro de esta caja que está acá. Pero dentro de esa caja, en la realidad, hay muchos procesos que están tomando acción o
que se están ejecutando y cada uno de ellos tiene una función de transferencia. Es decir, el motor va a tener una función de transferencia, el motorreductor va a tener una función de transferencia, la válvula de control va a tener una función de transferencia. Entonces de ahí va a salir la variable manipulada que va a entrar en el proceso, en la función de transferencia del proceso, y finalmente voy a obtener la respuesta o la variable controlada, por así decirlo. O sea, digamos, voy a tener la respuesta del proceso. Bueno, es la variable que estoy tratando de controlar. Ahora, otra cosa que no hemos tomado en consideración y que lo vamos a hacer en futuras clases es que yo tengo que medir esa variable controlada. Recuerden, si yo estoy tratando de controlar la altura, bueno, la altura tengo que medirla. Tengo que tener un sensor. Entonces, ese sensor va a tener su función de transferencia, va a tener una cajita que lo represente. Y de ahí realmente entonces va a salir la variable que se va a comparar con el set point. ¿Ok? Entonces, todo eso hay que tenerlo en consideración. O sea, están ocurriendo, lo que uno está viendo, lo que en esta clase lo que vimos es una representación simplificada de lo que pasa en la realidad. Bien. Bueno, entonces espero que la clase haya sido clara y que bueno, lo que quisimos explicar acá es que, fíjense, estamos hablando de funciones de transferencia. La función de transferencia no es una entelequia teórica, sino que yo debo elegir la función de transferencia dependiendo del esquema de control que yo quiera utilizar o del esquema de control que sea idóneo para el sistema que yo quiero controlar. ¿Ok? Y bueno, vimos cómo funciona un controlador PID, vimos qué hace cada una de las componentes del controlador y al final realmente funciona. Es uno de los controladores más utilizados en la industria. Bien, entonces eso es todo por esta clase.